Bueno, muy buenas tardes a todos quienes nos acompañan hoy, siendo miércoles 10 de diciembre de 2025, el Día Internacional de los Derechos Humanos. Hoy, acá desde Punta Arenas, reciban todos ustedes un cordial saludo desde esta iniciativa que estamos comenzando a levantar acá en la ciudad de Diálogos Australes, el futuro archivo de historia oral de la ciudad de Punta Arenas. Hoy con un seminario súper importante centrado en historia reciente de derechos humanos en Chile, y lo catalogamos con un subtítulo que es un diálogo continuo. Creemos sin duda alguna como diálogos australes que los derechos humanos y la historia reciente tienen que ser materias de un diálogo continuo y no solamente, digamos, en fechas puntuales, al contrario. Por ende, el día de hoy les doy a todos ustedes la más cordial de las bienvenidas a este seminario virtual. Estamos comenzando hoy esta importante reunión por medio de la plataforma Zoom. Bueno, hoy celebramos, conmemoramos, resignificamos el Día Internacional de los Derechos Humanos. Y por ende el proyecto Diálogos Australes, Archivo de Historia Oral de Punta Arenas, tiene el honor de convocar a este destacado panel de especialistas para reflexionar sobre la memoria y los desafíos actuales de Chile. Las reglas y el orden de las exposiciones vamos a ser bastante rigurosos al respecto. Tenemos hoy día grandes panelistas, 4 académicos e investigadores que han decidido de distintas veredas acompañarnos hoy y que quienes tienen una larga trayectoria en materias relacionadas a los derechos humanos y de reciente memoria. Estamos hablando, entre otros, del doctor Claudio González Urbina, licenciado. Él es Premio Nacional de Derechos Humanos, año 2024. También nos acompaña el doctor Dani Monsalve de la Universidad de Concepción, el doctor Omar Sagredo de la Universidad de Valparaíso y el doctor Carlos Madariaga desde la Universidad de Chile, luego me corrige, que es lo correcto. Pero alguien con destacada trayectoria justamente en algo muy importante que es cuando se introduce además esta materia que estamos hablando, con la salud mental. Así que todos ustedes muy bienvenidos a la jornada del día de hoy. Para mantener un ritmo y el tiempo de nuestra actividad, tenemos pensado en que cada expositor va a tener un tiempo promedio de 10 a 15 minutos promedio, ¿ya? Todas las conferencias van a ser seguidas unas de otras, a fin de que al final de todas las ponencias pudiésemos generar algún diálogo, algún comentario, preguntas, dudas, sugerencias, alcances, ¿ya? Por ende, ¿cierto? Al finalizar las 4 ponencias, vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas para quienes nos acompañan y entre nosotros también acá, justamente. De igual forma, si alguien tiene algún alcance a medida que se van desarrollando las entrevistas, para no dejar pasar la oportunidad, lo puede dejar anotado en el chat de Zoom. Bueno, dicho esto, daremos inicio al diálogo con nuestro invitado principal. Estamos hablando de don Claudio González Urbina, quien ha dedicado su vida en la defensa y promoción de los derechos humanos en Chile. Don Claudio es actual secretario ejecutivo de la Fundación de Ayuda Social de Iglesias Cristianas, FASIC, una organización sin duda alguna fundamental que ha brindado apoyo legal, social y en cuanto a salud mental a las víctimas de la dictadura militar. Su extensa y valiente trayectoria fue reconocida con el Premio Nacional de Derechos Humanos año 2024, otorgado por el Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Este reconocimiento subraya el profundo compromiso, sin duda alguna, también lo hablábamos antes de comenzar la actividad, eh, con la búsqueda de la verdad y la justicia, la reparación y las garantías de no repetición para las víctimas. Además, ha mantenido un activo trabajo en la apertura de rutas de solidaridad internacional para el exilio y actualmente en materia de migración y refugio. Agradecemos la presencia y participación de don Claudio González, que nos hablará sobre los desafíos de los derechos humanos ayer y hoy. Don Claudio González, el espacio es suyo, muy bienvenido y muchas gracias por estar acá junto a nosotros en este espacio de encuentro virtual. Ya. Muy buenas tardes, no sé si me escuchan bien ahí. Bueno, Es- Primera cosa, me presento, soy simplemente un trabajador de derechos humanos, no soy académico, no tengo doctorado, pero sí me ha tocado trabajar en derechos humanos desde la dictadura y lo del premio no es un premio a una persona, porque en este trabajo no son
como yo digo en algunas películas gringas, en que hay un hombre que hace todo y salva al mundo de una hecatombe, sino que este ha sido siempre un trabajo en equipo, colaborativo, con gente de distintos sectores, niveles educativos, nacionalidades, etcétera. Entonces siempre yo he dicho que lo recibo un poco sin tener esa representatividad, pero un poco en nombre de todos los trabajadores de derechos humanos. Como lo ha sido don Carlos Madariaga, que para mí es un placer volverlo a ver con esa tenida tan especial y que hemos trabajado en el pasado mucho tiempo juntos. Eh, a Dani no creo haberlo conocido ni a Omar, pero tampoco como había conocido a Gastón y que hemos estado en contacto por esto en estos días que son de bastante ajetreo, compromisos, actos, etcétera, y que desgraciadamente a mí me pilló el fin de semana con un pequeño problema de salud de esos que molestan bastante y lo movilizan a uno. ¿Por qué? Y perdón, la excusa esta porque a los 89 años que los acabo de cumplir en octubre ya la maquinaria empieza a desgastarse y a tener necesidad de algunos reparos. Pero más que dar una clase de académica, como a veces se me ha planteado, o clase solemne, yo quería simplemente contar un poco nuestra historia, en qué nos hemos basado, ¿verdad? Cuando de repente, a pesar de todos los pronósticos que no los vimos, se produce el golpe de Estado en Chile. Y eso es primera cosa, que también es una falla. Eh, el golpe de Estado se vio venir. E incluso desde Ginebra, del Consejo Mundial de Iglesia, hubo una comisión a fines del 72, principios del 73, alertando a los países de América Latina problemas que se estaban viendo por la dictadura en Brasil y después sucedió la dictadura en Uruguay y llegó la dictadura en Chile. Desde Europa se veía mucho más claro que esto de alguna manera iba a tener sus tropiezos, todos estos procesos, digamos, más solidarios de construir una sociedad. Y al llegar esto, entonces, ¿para qué vamos a repetir? Digamos, para la gente joven, que los poderes que debían haber actuado, el Congreso fue cerrado y el poder judicial, bueno, el poder ejecutivo tomado por los militares, faltando a su palabra de lealtad, y el poder judicial, faltando a sus juramentos y a su misión, se puso al servicio de la Junta Militar, no, no manteniendo un papel que le correspondía como custodia, velar por que hubiera justicia y no hubieran todas las atrocidades que pasaron. Y ahí entonces, frente a estas instituciones que fallaron, los sindicatos también fueron intervenidos, las cooperativas, toda forma de organización y tratar de desmembrar toda la red social. Frente a esto, quienes pudieron reaccionar fueron las iglesias. Y aquí yo creo que viene la primera lección. Frente a un país mayoritariamente católico, con un peso no solo para la Iglesia Católica, sino para los no católicos también, que siguen costumbres católicas y pensamientos católicos, desde los que se llaman agnósticos eh, y ateos, es- pero se produjo que frente al drama que se estaba viviendo y frente a la xenofobia de la dictadura, se crea un primer comité organizado por las iglesias evangélicas y protestantes. Es decir, estas iglesias minoritarias y siempre miradas por debajo del hombro, digámoslo así, como un poco folclóricas, son las que primero reaccionan ante la injusticia que se estaba produciendo. Y después se va armando mayormente todo este tejido de organizaciones en que lo principal era luchar por la dignidad de las personas y más que por la dignidad, por la vida de las personas.
Y y estas organizaciones se fueron organizando con personas que nunca tenían experiencia. Muchos profesionales, psicólogos, médicos, abogados, asistentes sociales, pero nadie estaba preparado para frente a una dictadura, frente a una tiranía. Pero sin embargo hubo que ir trabajando y aprendiendo muchas cosas sobre la marcha. Muchos que fuimos despedidos el final del año 73, pudimos empezar a trabajar en estos organismos. Y ahí aprender, digamos, primero a acoger a las personas con toda su carga de dolor, de sufrimiento que venían, eh, el desarraigo, un nuevo desarraigo para los refugiados y extranjeros que había en Chile, y ver cómo sacarlos del país y cómo huir del país. Y entonces de ahí se fueron sucediendo y organizando ya mayores cosas y mayores experiencias. Desde el punto de vista profesional, se volvió a atender a las personas un poco en el sistema de caso a caso, cuando había otra orientación más renovada, digamos, en el trabajo social más comunitario, ¿verdad? Y el trabajo poblacional. También lo mismo en el trabajo médico y psicológico, pero hubo que aprender a atender a los dañados por la tortura, a los familiares de los ejecutados, a los familiares de los detenidos desaparecidos, e ir apoyando todas las organizaciones que se iban dando. Entonces, yo creo que así nos correspondió ir aprendiendo de una realidad, pero fuimos viendo ahí basados sobre todo en muchos principios y muchos principios que se estaban viviendo. Ya un principio de solidaridad que ya existía en muchas maneras en que se dimensionaba ya una sociedad más horizontal y no tan vertical. Una lucha por la dignidad de las personas, ¿verdad? Y también nos correspondió la lucha por la verdad frente a los medios de comunicación que transmitían una serie de mentiras y muchas a todas las atrocidades, a fusilamientos, asesinatos, se trataban de envolverlo en que se había que aplicar la ley de fuga porque se estaban arrancando o todos estaban atacando un retén de carabineros y todas esas mentiras se difundían a través de los medios de comunicación. Y entonces yo creo que eso fueron una serie de eh, principios que tuvimos que empezar a usar, ser fieles a ellos para poder luchar contra la dictadura. La verdad, porque tuvimos que denunciar hacia el extranjero, hacia los tribunales, hacia distintos medios internos, esto que estaba sucediendo. Y ahí yo creo que fue muy fundamental el que las organizaciones fueran rigurosamente eh, diciendo hechos verdaderos, nunca exagerando. Si eran 80 detenidos y alguien decía, oye, pongámosle 100, no, eran 80 y se decían 80. Y así se fue creando un respeto a las cifras y a los informes que hacían las instituciones hacia el exterior, hacia Naciones Unidas, hacia distintos organismos, en que se estaba diciendo y ganándose el respeto en base a una verdad que es la base para lograr, digamos, justicia. Yo creo que eso fue un elemento muy, muy fundamental. Otro elemento fue la solidaridad. Esto no ser un funcionario, sino el compromiso con ciertos ideales y que los veíamos reflejados en las personas que nos tocaba recibir. Y eso no era simplemente llenar una ficha, sino, pongo el ejemplo, los primeros tiempos nosotros trabajábamos sábado y domingo y nadie reclamaba, nunca nadie pidió horas extras e incluso más. Durante hasta bastante tiempo después, nuestros horarios eran diversos.
porque teníamos compañeros que vivían muy cerca de la oficina y otros que vivían muy lejos. Por ejemplo, una compañera, siempre me recuerdo de ella, que vivía en Puente Alto y es la que llegaba más temprano a la oficina, pero tenía que irse mucho antes que los demás por la demora en llegar a Puente Alto, que no la pillara el toque de queda. Toque de queda que era muy distinto como el toque de queda que sufrimos algunos años atrás, en que la gente joven vimos que nunca había sufrido un toque de queda como el que nos tocó, porque el salir en toque de queda era exponerse a recibir un balazo, ¿verdad? Y aquí se le tomó con cierta alegría, con cierta liviandad, digamos, en ese momento. Una cosa muy distinta a lo que fueron esas costumbres allá. Luchar, yo diría, por la dignidad de las personas. Y por eso las iglesias abrieron refugios para la gente perseguida, para los extranjeros perseguidos. Es así como se logró, con la ayuda de organismos internacionales y la presión internacional, sacar a los presos políticos, a los extranjeros refugiados y extranjeros que estaban en el Estadio Nacional, hacia una casa refugio en la calle Crescente Errázuriz. Muchos pueden conocer una casa de ejercicios que se llama Francisco Javier. Y eso se hizo bajo bandera de Naciones Unidas y bandera suiza. Pero lo importante fue esto, es que se crearon refugios, varias casas en el cual la gente pudo, extranjera, refugiada, pudo vivir ahí. Era una primera vez en la historia de estos hechos, de estas crisis internacionales, en que los refugios para la gente que está sufriendo se pueden crear dentro del mismo país y no fuera de la frontera como habitualmente ha sucedido. Eso fue, yo creo, un aprendizaje a nivel internacional. Pero nosotros recibimos muchas ayudas, mucha solidaridad. Y de esas ayudas, principalmente, y como fueron los organismos que se crearon acá. El primer organismo fue el Comité de Ayuda a Refugiados, que duró como hasta mediados del 75, que empezó a funcionar el 24 de septiembre del 73, o sea, apenas 11 días después del golpe, habiendo días que tuvimos al comienzo enteros con toque de queda. Y eso, el que decía yo, fue creado por las iglesias evangélicas y protestantes y después se sumó la Iglesia Católica. A principios de octubre se crea el Comité de Cooperación para la Paz en Chile, que es también un organismo ecuménico, pero bajo, en cierta manera, la legalidad de la Iglesia Católica, que en ese momento la Iglesia Católica era la única iglesia que tenía eh, personería jurídica de derecho público. La otra entidad con derecho público era el Estado de Chile. Por lo tanto, aprovechando esa categoría de personalidad de la Iglesia Católica, el cardenal Silva Enrique crea el Comité de Cooperación para la Paz, en que es un organismo ecuménico que cubre todo Chile, que dura hasta fines del año 75, cuando se le fuerza a cerrar y ahí nace la Vicaría de la Solidaridad como organismo de la Iglesia Católica. Y entonces en todo este contacto con personas de Europa nos enseñaron otra cosa, que es el ecumenismo, que es el poder compartir juntos con distintas creencias, con distintas posiciones políticas, con distintas costumbres, con distintas nacionales, pero sirviendo a la persona humana, porque los derechos humanos están al servicio de la persona humana. Y eso creó una enseñanza aquí y se te pudo trabajar ecuménicamente. Y dejaron de haber ciertas rencillas entre iglesias, ¿verdad? Que unos son los protestantes, otros los católicos, otros los evangélicos, sino se trabajó conjuntamente. También esto pasó, y yo creo que sirvió todo esto como una escuela, también para un acercamiento entre cristianos y los que se decían no cristianos, que todos imbuidos un poco por toda una propaganda extranjera del norte, que algunos recordarán,
en que más o menos los comunistas se comían, le sacaban los ojos a los niños para comérselos, ¿verdad? Y que los cristianos eran el opio del pueblo. Yo creo que sirvió ese trabajo conjunto de creyentes, católicos, evangélicos, protestantes, con marxistas, que también hay católicos marxistas, digamos, pero con gente que se decía militantes de partidos que parten en cierta manera con una base de ateísmo o agnosticismo, que no es tan real y lo hemos vivido en la vida misma, porque me ha tocado en todo este devenir de todos estos años ver que por distintos motivos morir algunos compañeros comunistas y en su urna encima estaba la Biblia. Y saben ustedes de algunos personajes que visitaban, digamos, la Tirana y otras fuentes, digamos, de ideología católica, ¿verdad? Entonces yo creo que eso fue una cosa que aprendimos, pero que desgraciadamente fuimos perdiendo. ¿Qué pasó? No había una mejor disposición entre el trabajo entre partidos políticos. Y eso lo podemos decir nosotros muy claramente. A nosotros nos tocó trabajar por la salida de los presos políticos, especialmente después de la salida de los refugiados, cambiando la pena de cárcel por extrañamiento, como un mal menor, como una manera de conseguir la libertad. Y en ese trabajo, ¿verdad? Ahí se trabajó de una manera muy horizontal, no organizada, pero de repente personas de un partido político nos prestaban documentos para personas de otro partido político, porque tenían que salir del país de alguna manera. Todo ese trabajo se pudo hacer cuando hubo esa mentalidad, cuando hubo esa solidaridad. ¿Cuál para mí es el recado de hoy día? Perdonen, pero tengo que hablar de lo que es que estos valores se han ido perdiendo. Se han ido perdiendo este valor del ecumenismo, se ha ido perdiendo el valor por la verdad. Lo vemos y lo estamos viendo que un medio como son las redes sociales está prestando exclusivamente para faltar a la verdad y tergiversar la verdad. Y nos estamos acostumbrando ya a decir cosas que no son ciertas ni nos constan. Y sobre todo la solidaridad. La solidaridad que era de repente acoger a un perseguido en la casa de uno, ayudarlo a salir, ayudarlo a acogerse a una embajada, ayudar a viajar a otro lado, a auxiliar a los familiares. Yo recuerdo que entre los amigos que estábamos cesantes, celebramos los cumpleaños. ¿Y cuáles eran nuestros regalos? A veces un par de paquetes de tallarines. No eran los regalos que estamos haciendo hoy día a través de internet y tantas cosas. Un tarro de durazno, un tarro de tomate, eran nuestros regalos en determinada época. Y esa solidaridad de vivirla así se ha ido perdiendo. Y se ha ido perdiendo y está, yo creo, muy acorde con el sistema que estamos viviendo. Tan lejos del sistema que queríamos tener. Este sistema de consumismo, de individualismo. Este individualismo que nos lleva más a meternos en este consumismo, en que nos hace ahora incluso creer, y esto ha pasado hace poco, ¿verdad? Que fuera de cosas que que son positivas, pero hacernos creer que uno es solidario mientras más dinero deposita en el banco. Mientras las empresas son solidarias, mientras más dinero pueden aportar, que descuentan de sus impuestos, y eso es solidaridad. Entonces estamos cambiando la solidaridad humana y la empatía humana por un comercio solidario que creo que no nos corresponde y va contra todos nuestros principios de una sociedad justa, digna, igualitaria para todos, en que todos volvamos a ser con cierta igualdad y que no con esta tremenda desigualdad entre tremendas clases sociales. Eso es lo que podía aportar o tratar de aportar el día de hoy. Perdonen mi desorden,
pero ha sido así improvisado. Mi estimado, muchas gracias por su exposición, por su relato, por sobre todas las cosas. Creo que ha sido muy valioso el reforzar pilares fundamentales. Ya lo decía, tomé algunos apuntes. Pero sin duda alguna me quedo con dos, que son, yo creo, los más fuertes, sin duda alguna. Uno, la honestidad, la responsabilidad, eh, y bueno, también se le suma luego claramente la solidaridad y el compromiso. Pero estos pilares, digamos, como las raíces de la honestidad y la responsabilidad, son sin duda alguna pilares fundamentales que tenemos que seguir cultivando hoy, en pleno año 2025, donde ya llevamos, el otro día sacábamos la cuenta con un amigo, un cuarto de siglo. Se nos está pasando además demasiado rápido, ya se nos va este año 2025, se nos va. Entonces, a un ritmo muy acelerado que yo creo que nos abre todas las alertas, o nos tuviese que abrir todas las alertas justamente para replantearnos cómo estamos en nuestro diario vivir, que yo creo que usted, estimado, lo pone muy en la palestra y cobra mucho sentido cuando dialogamos, nos proyectamos, hablamos de cómo estamos como sociedad, etcétera. Y a veces se nos olvida muchas veces, o no queremos simplemente hacerlo, de vernos como en lo más básico. Ya, yo creo que eso es finalmente el llamado que usted nos deja el día de hoy. Así que muchas gracias, don Claudio González. Eh, ya no sé cómo llamarlo ya. Claudio González, simplemente, Claro. sin don, sin nada. ¿Ya? Así que, Claudio González, muchas gracias por abrir este conversatorio del día de hoy y sin duda muy importante. Invitamos también a que nos acompañe en lo que resta de panel. Y a continuación, invitamos al doctor Omar Sagredo Mazuela. Él es doctor en estudios interdisciplinarios y académico del Centro de Estudios sobre Cultura Política, Memoria y Derechos Humanos de la Universidad de Valparaíso. Omar, yo lo conozco hace un buen tiempo ya, cuando en su momento trabajaba en el Parque Villa Grimaldi, ya hoy desde otro ámbito de acción nos va a acompañar respecto a una ponencia que viene desarrollando con su actual línea de estudio y lo que nos va a presentar hoy justamente Omar es una ponencia titulada El campo de estudios del perpetrador de violaciones a los derechos humanos aplicados al caso de Chile. Omar, muy bienvenido y el espacio es tuyo, por favor. Muchas gracias, Gastón, por la presentación, por la invitación. Bueno, saludo a los colegas que compartimos esta mesa virtual, ¿no? Claudio, no sé qué, creo que no se acuerda, pero sí nos conocemos en el marco de la red de historia oral, cuando nos reuníamos en FASI. Nos conocimos ahí hace un buen tiempo antes de la pandemia. Bueno, voy a compartir una presentación que elaboré, no, sobre todo que me va a servir para no dispersarme demasiado, y poder respetar el tiempo que me comentaba Gastón. Eh, Tienes que permitirme, Gastón, por favor, poder compartir. Un segundo, claro. Un segundo, Omar. ¿No puedes proyectar? No, dice que tengo que enviar una solicitud. Ahí envié. Y ahora, a ver. Ahora sí, gracias, gracias. Vale, gracias. Bueno, como mencionaba Gastón, yo quiero compartir con ustedes una parte importante de mi tesis doctoral que la realicé sobre la figura de los perpetradores en Chile. Y en particular quiero compartir con ustedes la línea que tiene que ver con la evolución conceptual, ¿no? Con la forma en la que se ha denominado y la que se ha estudiado, ¿cierto? La presencia y la figura de los victimarios, ¿no? Primero que todo, ¿cierto? Quiero comentarles que es un tema extremadamente difícil,
¿no? De abordar a nivel global, pero sobre todo en Chile, ¿no? Si bien es un campo de estudio muy nuevo, digamos, como campo especializado no tiene más de 10 años. En Chile es prácticamente inexistente, ¿no? Por dos grandes razones, ¿no? Una es porque es un problema demasiado complejo de abordar, ya les voy a explicar por qué, pero principalmente es porque no hay acceso a la fuente, ¿no? Y por otro lado es porque es un tema tabú, ¿no? Eso creo que es más relevante aún, ¿no? Es un tema del que no se habla. Y quienes se han atrevido a mencionarlo, no en Chile, sino que en otras localidades, en otros países, tienden a ser considerados investigadores marginales, ¿no? Bueno, mi punto de partida es que la figura de los victimarios ha tenido un espacio eh, muy menor en comparación con la figura de la víctima, lo que ha generado un vacío académico, un problema de investigación, un vacío en el conocimiento, que se traduce en un dilema ético, y lo que finalmente se traduce en que los perpetradores se convierten en una presencia inquietante, ¿no? Y que por tanto se transforman en una pregunta, no en una figura central, no en una figura definida, sino que en una pregunta, ¿no? ¿Quién es el perpetrador? Para entender esta pregunta, mi trabajo de investigación doctoral, esta línea la trabajé como a partir de la metodología de la historia de los conceptos, que se centra en el estudio del lenguaje, en cómo se construyen las categorías y qué significan las categorías conceptuales, ¿no? Para ello trabajé a través de una labor diacrónica, donde selecciono algunos hitos temporales que, digamos, fragmentando la realidad, en este caso, en tres momentos, eh, de un punto de vista de los conceptos, ¿cierto? El trabajo, como ustedes van a ver, se concreta en un estudio que pasa desde el estudio del acto, ¿no? Actos que definen, hacia sujetos que son elaborados desde el punto de vista relacional, ¿no? Y por último, vamos a ver que los conceptos utilizados, ¿cierto? Son espacios en exploración que contienen una serie de disputas, pero sobre todo que contienen expresiones propias de su época. En términos teóricos, ¿cierto? El trabajo que realicé se sostiene en el marco de lo que la bibliografía internacional denomina el giro hacia el perpetrador o el giro hacia el victimario, que en pocas palabras, para no extenderme demasiado, ¿no? Lo que plantea es avanzar desde el estudio de la figura individual del perpetrador, ¿cierto? El actor, preguntándose quién es, qué es lo que sabe, qué es lo que dice, avanzar desde eso hacia la perpetración como un fenómeno socialmente complejo, ¿no? Basado principalmente en entender el lugar que ocupa el perpetrador en la sociedad actual y cómo la sociedad lo define, cómo se relaciona con esa figura, ¿no? Un término importante en esta complejización teórica es la definición de Michael Rothbard de sujeto implicado, ¿no? Que bueno, esta bibliografía es muy del norte global, ¿no? Es un concepto que Rothbard piensa para complejizar la figura de los perpetradores del nacionalsocialismo de Alemania, ¿no? Donde intenta proponer que la definición de perpetrador no solamente debe estar enfocada en la clásica imagen del ejecutor, ¿no? Del asesino, torturador, sino que de aquellos que se beneficiaron de la estructura represiva, que participaron de esa estructura, como los arquitectos, los asesinos de escritorio, ¿no? Eh, pero también de aquellos que recibieron algún tipo de prebendas o que se beneficiaron finalmente del esquema criminal. Todo eso pensado, ¿cierto? No desde el punto de vista de las víctimas respecto de
la exigencia de justicia, que es algo que, por supuesto, está presente, sino que pensado desde el punto de vista de la posmemoria, es decir, de las generaciones que no vivieron los acontecimientos, ¿no? En el caso de Alemania, las generaciones post Segunda Guerra Mundial; en el caso de América Latina, pero particularmente de Chile, de la generación de post dictadura. Como les decía, el abordaje que yo propongo está centrado en tres momentos que voy a explicar ahora, ¿no? Que es el 2001, el 2013 y el 2018, cada uno con sus distintos tópicos que ahora voy a pasar a explicar, ¿no? El primer momento, que ocurre en el marco del 2001, ¿no? Es el quiebre en la forma en que se estaba tratando el concepto de perpetrador en Chile, ¿no? Durante la postdictadura, desde el 90 hasta el 2001, el perpetrador era una figura ausente, no estaba presente en ningún debate. De hecho, el informe de Rettig no lo menciona, no hay alusiones directas a ningún nombre, y salvo algunas excepciones muy puntuales, ¿no? Tanto en la dictadura como en la postdictadura, como el caso de Hornos de Lonquén, donde hay ahora judicial de los perpetradores, o el juicio por el caso Letelier a mediados de los años 90. Por lo general, la figura de perpetrador estaba en las sombras, ¿no? Pero el caso de Felipe Agüero, en el contexto de la Universidad Católica, y lo que es algo que se recuerda mucho, fue un caso muy, muy, muy mediático, donde Agüero reconoce, ¿cierto?, a otro académico de la Católica, a Emilio Meneses, como su torturador en el Estadio Nacional en las semanas posteriores al golpe, ¿no? Eso generó un enorme debate, ¿no? Respecto de, no solamente de la definición en este caso, de un torturador, ¿no? Que abrió, como les digo, la discusión a entender una categoría que había permanecido en la sombra, sino que también al visualizar que los perpetradores convivían con la sociedad, convivían de manera espectral, como yo planteé en mi tesis doctoral, ¿no? Como de una manera indirecta, invisible, conviven con las víctimas y con la sociedad. No. Este caso, como les digo, abrió la discusión a entender quiénes son, ¿no? Y la primera delimitación fue la de torturador, que es un concepto muy acotado, que en términos lingüísticos no se define por el acto. Un torturador es quien tortura. La definición está dada por el crimen que comete. Es una definición muy, muy concreta, ¿no? En segundo lugar, el segundo momento está el contexto del 2013, en el marco de la conmemoración de los 40 años del golpe de Estado en Chile, donde una serie de otros hechos sociopolíticos reabren la discusión por la figura del perpetrador, pero en esta oportunidad de un punto de vista muy complejo, ¿no? Quizá podemos recordar algunos de los más relevantes, como el cierre de la cordillera, ¿no? La entrevista en CNN a Manuel Contreras, que es la que propicia el cierre de la cordillera, ¿no? La entrevista y el careo en televisión de Ernesto Lechterman con Emilio Echeverri, por el caso Caravana de la Muerte, eh, la frase, ¿no?, del presidente Piñera respecto de los cómplices pasivos de la dictadura, ¿no? Que generó, bueno, una fuerte discusión en el torno de la derecha de esa época, ¿no? En ese contexto comienzan a aparecer una serie de investigaciones, sobre todo de carácter histórica y psicosocial, ¿no?, que comienzan a avanzar desde el concepto torturador hacia el concepto funcionario, que es un concepto muy, muy, muy interesante, porque nos posiciona en un nivel de discusión diferente, pasando desde una definición basada en el acto como la de torturador a una visión sistémica, en donde el perpetrador se entiende como parte de una estructura criminal, ¿no?, que tiene diferentes niveles, digamos, diferentes funciones, ¿no?, entre grandes comillas, al interior del aparato represivo,
y las investigaciones que, por lo tanto, observan a perpetradores que funcionan como arquitectos, como asesinos de escritorio, como ejecutores, ¿no? Y como en un plano más inferior como guardias o como el caso chileno como conscriptos que funcionaron como guardias, ¿no? Eh, Esto comienza, como les digo, a visualizarse en investigaciones que comienzan a observar el funcionamiento de los centros clandestinos de detención como, como Villa Grimaldi particularmente, pero también como Estadio Nacional, ¿no? Y una cosa muy importante de este concepto es que se comienza a construir de manera relacional. ¿Y cuál es la relación desde el punto de vista lingüístico, cierto? Es que las víctimas definen a los torturadores. Es decir, la definición de qué es un torturador, cuál es su función, cuál era su rol, etcétera, etcétera, está dada por lo que las víctimas recuerdan de cómo operaban los torturadores en el marco de funcionamiento de los centros clandestinos, ¿no? En ese contexto también emergen con fuerza la categoría de las zonas grises, ¿no? Particularmente, por ejemplo, por publicaciones como los libros de Javier Rebolledo, particularmente a partir de la figura del llamado Mosito, ¿no? Y de aquellas figuras que están en la categoría de colaboradores, ¿no? Otra figura muy compleja, ¿no? Que introduce pues, temáticas como la traición o la complejidad de la culpabilidad, ¿no? Luego, el último momento que yo observo, se comienza o sea, se gesta en 2018 en el marco de otro evento sociopolítico muy relevante, que es la clausura de la exposición Hijos de la Libertad del Museo Histórico Nacional, que era una muestra que, entre otras cosas, ¿cierto? Presentó una imagen acompañada de una frase de Pinochet, lo que generó un enorme impacto mediático, bueno, la clausura de la muestra, el despido el director en ese momento del museo, la salida de muchas personas que trabajaban en la museografía, etcétera, ¿no? Por la presencia de Pinochet en una muestra del museo, ¿no? En ese contexto generaron una serie de encuentros académicos en los que yo participé. De hecho, este es el germen de mi trabajo doctoral, ¿no? Donde se invita a la comunidad académica y a la comunidad intelectual a repensar la figura del perpetrador. Acá el concepto ya derechamente es el perpetrador, digamos, recogiendo la fuerza del marco teórico internacional que está utilizando ese concepto ya desde hace un tiempo para efectivamente referirse de manera mucho más compleja y desde el punto de vista sistémico a estas figuras de la represión. Y donde el eje clave en la definición ya no era, ¿cierto? El acto como la tortura ya no era solamente lo que las víctimas podían recordar y podían decir, sino que era como la sociedad, ¿cierto? Imaginaba y representaba a la figura del perpetrador. Y esta sociedad era, era principalmente una sociedad de posmemoria, y esto se puede observar en una serie de expresiones, como por ejemplo, básicamente son expresiones del mundo cultural. Por ejemplo, en el cine documental, como por ejemplo en el documental El Pacto de Adriana, ¿no? Que es una mirada familiar, ¿cierto? A la presencia de un sujeto implicado dentro de la familia, en el teatro, con obras como Cordillera, que es una representación libre del modo en que los perpetradores se relacionaban al interior del penal Cordillera, ¿no? Y también en investigaciones que abordaban cómo se representan los perpetradores en museos y en lugares de memoria. En ese sentido, para hacer un cierre, una síntesis, ¿cierto? En primer lugar, el concepto de torturador estaba centrado en el acto criminal y en la responsabilidad jurídica, con un enfoque individual sobre la pregunta quién cometió el acto de tortura en este caso. En segundo lugar, el concepto funcionario, centrado en el rol de los perpetradores en una estructura represiva, ¿no? Su enfoque, por tanto, era sistémico, organizacional,
y la pregunta era qué función cumplían estos sujetos en la maquinaria de la represión. Y finalmente el perpetrador, que es el concepto que hoy se usa con mayor fuerza, está centrado en la construcción social y en lugar de perpetrar la memoria colectiva. Es un, es un enfoque relacional, cultural, ¿no? Que se pregunta por cómo se representa el perpetrador y qué lugar ocupa, ¿no? ¿Cierto? En la sociedad actual, ¿no? Eh, Algunos ejes que dan cuenta de esta construcción conceptual, ¿cierto? Yo detecté cuatro. El primero, ¿cierto? Es un abordaje psicosocial, donde las investigaciones intentan detectar ciertos rasgos de personalidad, motivaciones, carácter, preguntándose cuáles son las características psicológicas que tendrían y que definirían a los perpetradores, muy en la línea de la investigación que tiene su origen en el Holocausto, lo que intenta preguntarse cuáles son las características que permiten que una persona derive en un perpetrador. En segundo lugar, el segundo eje, ¿cierto?, es el contexto, cuáles son los factores ideológicos o sociohistóricos que habrían hecho posible ese actuar, también muy en sintonía con los estudios del Holocausto, donde la pregunta era, estoy hablando de los años 70 o 60, en el marco de la teorización de la banalidad del mal, del experimento de Milgram, de la Universidad de Stanford, por ejemplo, donde se preguntaban qué era lo que definía un perpetrador las dos variables que eran, si eran factores genéticos o si eran factores contextuales. En tercer lugar, ¿cierto? La dimensión asociada a las funciones, ¿no? Como decíamos, el estudio sistémico de la organización represiva. Y por último, otro eje fundamental es que los estudios tienden a concentrarse entre grandes comillas, perpetradores hegemónicos, no como figuras como Pinochet, Krasnov, que ahora está de nuevo muy, muy, muy de moda a propósito de la campaña de José Antonio Kast a la presidencia, ¿no? Osvaldo Romo, etcétera, etcétera, ¿no? Son figuras que comienzan a ser gravitantes y son las que definen, ¿cierto?, la imagen que se tiene del perpetrador en la memoria cultural de las generaciones de posmemoria. Y por último, ¿cierto?, para cerrar, ¿no?, a modo de conclusión, ¿cierto?, el concepto de perpetrador una noción viva que está en constante transformación, ¿no? Y esto yo lo intento graficar en la discusión a propósito de los 50 años del golpe, ¿no? Donde, y a propósito particularmente del estudio del estallido social, donde se introduce la posibilidad de estudiar el perpetrador democrático, es decir, la aplicación de todas las categorías asociadas a los perpetradores de la dictadura. Ahora preguntarse si esas categorías, esas estructuras conceptuales sirven para entender aquellas perpetraciones cometidas en democracia, ¿no? En el estallido social, pero también aquellas ocurridas de manera quizá no sistémica, como en recintos policiales, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Con eso finalizo. Perfecto, muchas gracias a Omar por tu brillante presentación. Yo creo que es un estudio que a todos, digamos, nos deja con muchas tareas. Yo creo que sin duda alguna, sin ser especialista claramente en la materia, pero sin duda cuando uno trabaja temáticas de memoria, derechos humanos, siempre nos queda la duda, la pregunta de qué pasa, digamos, con este pensamiento dicotómico de la historia, ya donde priman los víctimas y los victimarios. Y a un modo general, extrapolando de hecho la dictadura militar como un hecho histórico fundante de la historia reciente del país, en todo momento nos preguntamos, digamos, qué pasa con el, entre comillas, agresor. Te lo planteo porque justamente hace un tiempo yo tuve la suerte de trabajar en contextos de vulneración de derechos con infancia y también ahí justamente, claro, la lógica del Estado es que, entre comillas, por lo general son los padres o madres, son los vulneradores. Y el niño o niña, digamos, es visto como el sujeto vulnerado, entonces, y es el foco de atención. En contraparte, el vulnerador, entre comillas, digamos, eh, no recibe una atención, digamos, o no se percibe como tal.
¿ya? De hecho, cuando hablamos de temas mucho más profundos como la lectura 73, por ejemplo, aún es, yo creo, muy, muy incipiente hablar o hablar del perpetrador, ¿ya? Salvo, ¿cierto?, los casos como más emblemáticos, como por ejemplo el Guatón Romo, entre otros, ¿cierto? Eh, y ahí yo creo que sí, sin duda alguna, lo que tú nos planteas hoy, nos presentas hoy, es parte importante de la discusión que tenemos que seguir cimentando, porque también ya lo hablaba hace un momento Claudio González en la apertura. Claro, o sea, nosotros, entre comillas, las más generaciones más nuevas, tuvimos también un toque de queda por el estallido social. Pero claro, en perspectiva histórica, Claudio nos dice, el toque de queda de ustedes no es ni la punta de lo que nos tocó a nosotros. Entonces también, digamos, a nivel de perspectiva histórica, también es importante plantearnos recurrentemente, yo creo, y qué bueno que lo presentas de esta forma, Omar, cómo vamos percibiendo la figura del perpetrador, ¿ya? O del torturador, o del victimario, etcétera, ¿ya? Porque es importante, sin duda alguna, para abrir el diálogo y profundizar la conversación. Así que muchas gracias, Omar, por tu interesante presentación. Y en la misma línea, a continuación, quiero dejar con ustedes al doctor Dani Monsalves. Él nos acompaña desde Concepción, es académico, investigador de la Universidad de Concepción. Y justamente, digamos, siguiendo esta continuidad de narrativa, el doctor Monsalves nos va a acompañar con una presentación que ha denominado La memoria y la construcción de una identidad y cultura democrática. Profesor Dani Monsalves, el espacio es suyo a continuación y lo escuchamos muy atentamente. Muchas gracias. No, por favor. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Señor, Sí. Bueno, muy buenas tardes a todos, a quienes nos acompañan. Quiero agradecer la invitación que me extendió Gastón muy fraternalmente. La verdad es que felicitar por la iniciativa porque los que somos de regiones y a los que son de los extremos cuesta bastante organizar este tipo de actividades y por lo tanto siempre es positivo poder contar con el apoyo y la compañía de personas que llevan mucho más tiempo en estos temas, ¿ya? Como don Claudio o don Carlos, digamos. Y eso para nosotros también es un proceso enriquecedor, o por lo menos en mi caso. Así que reitero los agradecimientos, la oportunidad y el espacio y que, como decías muy bien, Gastón, que no solamente este tipo de actividades sean debido a alguna coyuntura o algún momento determinado del año en el cual nos podamos juntar y dialogar, sino que sea una actividad permanente. Voy a dividir mi presentación o mi comentario, mejor dicho, en dos o tres aspectos que en el fondo van a apuntar, ¿no es cierto?, al tema abro comillas, de poder construir o avanzar en una cultura democrática basada fundamentalmente en el respeto a los derechos humanos, particularmente en los tiempos que corren, no solamente a nivel nacional, sino que a nivel internacional. Voy a partir con un par de datos y a partir de esos datos voy a vincularlo con la historiografía reciente, con la memoria y con otros aspectos que me parecen interesantes. Revisaba tiempo atrás unas encuestas el año 2023, eh, producto, ¿no es cierto?, de la conmemoración de un nuevo 11 de septiembre. Y en un par de encuestas, de estudios de opinión, se señalaba, por ejemplo, que un 33% de los encuestados, tomando las encuestas, por supuesto, con pinza, manifestaba un respaldo al golpe de Estado, es decir, un tercio de la población. Mientras que un 56% manifestaba que le interesaba poco o nada conmemorar el golpe de Estado, ¿ya? Es decir, una especie de indiferencia o apatía respecto a ese hecho. En esa misma encuesta el- se señalaba que el año 2003, en este caso 2003, se manifestaba que un 46% expresaba que nunca, un 46% señalaba que nunca habían motivos para dar un golpe de Estado. Sí, jamás un 46% decía no. El 2013, es decir, 10 años
más tarde, esta cifra aumentó a un 68%, que manifestaba que no había motivos o razones para un golpe de Estado o una intervención militar. Pero 10 años más tarde, es decir, el 2023, pasamos de un 68 a un 41%, es decir, bajamos. Es decir, un 41% manifestaba, de 68 bajamos a 41, que manifestaba que no había razones. Por lo tanto, ahí hay un signo de alerta o una pregunta de qué pasó en esos 10 años del 2003 al 2023, ¿no es cierto? Para que de un 68 dijeran no, nunca bajáramos a un 41. Ya, ahí hay un dato que es interesante para hacerse claro. Siguiendo con estos estudios, con estas encuestas que se dieron en el 2023, un tercio de los jóvenes, ¿no es cierto?, manifestaba que nada justificaba un golpe de Estado, un tercio. Otro tercio lo justificaba y había un tercio que le daba lo mismo, que no opinaba, le resultaba también indiferente. ¿Ya? Y aquí viene, a mi juicio, también otro dato que también es preocupante, ¿no es cierto?, y que lo coloco sobre la mesa o para la discusión, en la conversación. El año 2023, un 47% de los encuestados, ¿no es cierto?, manifestó que la dictadura de Pinochet eh, tuvo cosas buenas y malas. ¿Ya? Solo un 25% decía que había sido nefasto o malo una dictadura. Y el 11% consideraba que era buena. A renglón seguido, un tercio de esos encuestados consideraba que existían, es decir, un 30% señalaba que en ciertas circunstancias, en ciertas coyunturas, en ciertos momentos, era mejor un gobierno de corte autoritario a uno democrático, ¿ya? Fundamentalmente porque el gobierno autoritario, abro comillas, entregaba mayor seguridad a la población. Es decir, la población estaba dispuesta a conculcar, a renunciar a ciertas libertades con tal de tener mayor seguridad. ¿A qué voy con esto? Con estos datos sueltos que coloco ahí. Que en los últimos años, a partir de los últimos 5 o 6 años, se ha venido poniendo en el tapete de la discusión o se ha manifestado fundamentalmente por parte de las agrupaciones y los sectores vinculados a los derechos humanos, que en Chile, y no solamente en Chile, yo creo que hay que ampliarlo un poquito más también a otros lugares, a otros sectores, ha venido avanzando una especie de ola negacionista, ya, negacionista. Han ido avanzando los discursos negacionistas y eso ha ido ganando terreno en las sociedades postdictaduras, en las sociedades de las largas transiciones, y que entre otras cosas es alimentada por algo que don Claudio señalaba al comienzo, por las redes antisociales, que yo llamo, no más que sociales, por las redes antisociales. Pero a mi juicio, y sin restarle mérito al tema del negacionismo, a mí me parece que hay un elemento, un concepto que es más pertinente. Reitero, sin restarle mérito al concepto de negacionismo. Y para mí el concepto que prima hoy en día es el de la indiferencia. Creo que no existe peor elemento para una sociedad que se dice democrática, ¿no es cierto?, como la nuestra, o con ciertos elementos comunes a los cuales habíamos llegado a acuerdo, por lo menos como sociedad, que la indiferencia respecto a determinados actos, discursos, incluso hasta prácticas, ¿no es cierto?, que no solo reivindican un determinado pasado, ¿ya?, en este caso dictatorial como el chileno, sino que además se defiende públicamente.
Es decir, no solo está la indiferencia de un porcentaje importante, de decir, bueno, mire, la verdad es que esto pasó, aconteció, fue, forma parte de un pasado, sino que a eso se suma, ¿no es cierto?, el concepto o los discursos de reivindicación y de defensa de ese pasado, ¿no es cierto?, como el que nosotros vivimos y también como el que vivió América Latina a través de las dictaduras del Cono Sur. Y eso nos lleva a un segundo elemento, y que ahí lo voy a unir con el tema de las memorias, porque no podemos hablar de la memoria. O sea, no existe una memoria, ¿no es cierto?, en una sociedad. Es decir, en otras palabras, en nuestra sociedad, en la sociedad chilena, conviven distintas memorias. Lo que la literatura ha denominado memorias hegemónicas, ¿no es cierto? Memorias subalternas o memorias fuertes, memorias dominantes y memorias débiles. Entonces, el punto en cuestión, situado hoy en el 2025, es, y cito un texto, yo diría que uno de los textos clave de la profesora María Angélica Illanes, ¿en qué está esa batalla por la memoria? ¿En qué está hoy esa batalla por la memoria? Insisto, no solamente en Chile, sino en el resto de América Latina. Y a mi parecer, pienso que esa batalla de la memoria, si no está, no digo perdida, pero sí está estancada o se ha estancado de manera eh, peligrosa, de manera peligrosa. Si bien las batallas son permanentes, son diarias, tengo la impresión que en las nuevas generaciones particularmente, en las nuevas generaciones, es decir, mis alumnos, nuestros alumnos, o los jóvenes en general, prima en esta batalla por la memoria este concepto que yo mencionaba anteriormente, que es el de la indiferencia o el de la apatía. Basta ver, basta ver, y coloco como ejemplo, que cuando se realizan actos o actividades vinculadas con los temas de derechos humanos, con los temas de memoria, de la violación sistemática de los derechos humanos, la violencia institucional de la dictadura, generalmente en esos actos, ¿quiénes están? Contemporáneos de los hechos, víctimas de la dictadura, pero muy poca gente joven, muy pocos jóvenes. Y lo digo con un dejo también de amargura y hasta incluso con un dejo de decepción, porque yo soy profesor de historia, yo enseño estas temáticas en la universidad, investigo estos temas y me doy cuenta que al parecer en algo he fallado, para no decir estamos fallando, pero en algo he fallado respecto a cómo transmitir esto a las nuevas generaciones. Dos puntos para ir terminando porque el tiempo me está pillando. ¿Qué ha dicho la historiografía chilena respecto a estos temas? Ya, la historiografía reciente, llamémoslo así. Bueno, la historiografía reciente en Chile, ya, yo diría que hasta el año 2000, por lo menos, fue bastante deudora respecto a hacerse cargo de lo que fue nuestro pasado reciente, fundamentalmente los años 60, 70 y la dictadura. Para no entrar en un largo debate, se planteó y se nos planteó, porque yo era, ¿no es cierto?, profesor, pero había estudiado antes, de que los hechos todavía estaban muy frescos, muy próximos, y por lo tanto había que tomar cierta distancia temporal, o sea, cronológica, como para indagar en estos hechos. Porque no será lo suficientemente, abro comillas, objetivo como para abordar eso. Bueno, cabe señalar lo que hemos estudiado historia, que una de las primeras cuestiones que se nos enseña es que la historia no es objetiva. Y que si queremos rescatar el valor del testimonio, el valor del relato, tenemos que adentrarnos en la subjetividad de esas personas. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, a contar, diría yo, del año 2000, comenzó recién en Chile, cosa que en Argentina había comenzado antes,
un mayor, una mayor inquietud de parte de estudiantes de pregrado y de colegas por indagar fundamentalmente en lo que había sido la dictadura y el legado de la dictadura en el Chile de los últimos años. Cierro con esto. Escuchaba al colega Sagredo en su interesante presentación y se me vino a la cabeza una cuestión de un artículo que terminé de escribir hace poco, que lo envié a publicación, y que trataba de vincular el tema del negacionismo, el tema de la indiferencia, de la defensa de la dictadura, la reivindicación de la dictadura, y dice relación con la temática que son las actitudes sociales. ¿Qué significan las actitudes sociales para no entrar en un debate teórico ni mucho menos? En el fondo yo me preguntaba, cómo se explica que una sociedad como la chilena en 1973 haya apoyado un golpe de Estado? ¿Cómo se explica que la sociedad chilena durante los primeros años de la dictadura haya respaldado todo lo que hizo la dictadura en temas de violación de derechos humanos? ¿Cómo se explica que en 1988 un 40 y tanto por ciento, ¿cierto?, haya respaldado una dictadura con todo lo que se denunció y con todo lo que se sabía? ¿Ya? Explica eso por medio de las actitudes sociales. Y a través de este artículo que logré terminar, dije, bueno, eso no se explica solo por el, abro comillas, anticomunismo furibundo que pueda existir, sino que hay otros elementos en la sociedad chilena, en los distintos actores, que permiten entender y explicar la actitud de sectores sociales, como el mundo popular, como los grupos medios, o de partidos políticos o de perpetradores, como Contreras, Kashnov, Romo, Ingrid Olderock. En el fondo, y con esto cierro, en este artículo decía, sí, efectivamente existió y existe un furibundo anticomunismo en la sociedad chilena, en vastos sectores de la población, pero también hay una variable que es interesante de abordar, que es la presencia de una cultura autoritaria, pero no solamente en Chile, sino que en las sociedades de América Latina. Y esa cultura autoritaria se refleja ¿en qué? En que en determinados momentos las sociedades de América Latina, y vuelvo a un elemento que comentaba al comienzo de mi presentación, prefiere renunciar a determinadas libertades con tal de tener mano dura, con tal de ejercer mano dura. ¿Para qué? Para abrazar un concepto muy presente en la sociedad chilena desde el siglo XIX, la cultura o el deseo de un orden o de un determinado orden. Eso. Gracias por la paciencia. Muchas gracias, profesor Dani Monsalve. Excelente presentación. Creo que nos deja de muchas dudas, muchas inquietudes, pero no hace mucho sentido porque, por ejemplo, a raíz de lo que viene mencionando usted, ¿cierto? No sé, hay como Alfredo Jocelyn Holt, por ejemplo, clásico, ¿cierto? Cuando hablan del orden republicano de Chile, ¿cierto? De Portales, ¿ya? Eh, un hecho muy reciente que igual estuve analizando no hace mucho, el mismo plebiscito constitucional del 2022, cuando antes de, entre comillas, ir a las urnas electorales, eh, podría haberse pensado de que sí iba a haber un cambio constitucional. Pero luego, cierto, un día de las votaciones, el mantener, entre comillas, el orden, ganó casi por paliza. Interesante reflexión, profesor Monsalve, y muy atingente justamente con los tiempos actuales. Ya esta tesis, digamos, de la historia de Chile, en perspectiva histórica, creo que se mantiene. Y ahí claramente los análisis tienen que ser transversales. Así que muy, muy interesante las posiciones y muchas gracias por haber participado en esta instancia. Y ahora, manteniendo la tónica del espacio de nuestro encuentro de hoy, tenemos una intervención bastante importante y muy significativa, mm, porque nos acompaña el doctor Carlos Madariaga, académico investigador, eh, ligado al mundo de la medicina,
que es su carrera de base, ¿ya? Y donde posteriormente, ¿cierto?, se va especializando justamente en psiquiatría, en salud mental comunitaria, derechos humanos, interculturalidad, entre otros temas. Su enfoque es vital, sin duda alguna, para comprender el impacto, yo diría, biopsicosocial de las violaciones a los derechos humanos y cómo las políticas de salud deben responder a las necesidades de las víctimas y de la comunidad. Su perspectiva integradora enriquece profundamente este debate. Agradecemos, doctor Carlos Madariaga, su participación en este diálogo y le damos la más cordial de las bienvenidas. Él justamente nos hizo llegar al mediodía una presentación en PowerPoint que la procedo a proyectar en breve. Así que muy bienvenido, don Carlos, y muchas gracias por acompañarnos acá en este conversatorio virtual que hemos implementado hoy en el Día Internacional de los Derechos Humanos. ¿Puedo abrir? Y a ver si puede usted, si no lo comparto yo. Ok, ahí está. Parece que no. A ver, un ¿Puedes segundo. compartir tú mejor, Ya Gastón? no. Ahí está. Falta el modo presentación. Ahí hacemos entre los dos, no se preocupe. Está proyectando usted, si no me equivoco. Eh, Así que a ver, déjeme ayudarle. Ya, Ahí estamos. perfecto. Estimado Gastón, me escuchan bien todos, ¿no es cierto? Y Sí, lo todas. escuchamos bien, doctor. Ya, muchas gracias. Oye, para mí una alegría tremenda estar aquí con ustedes, lo digo sinceramente. Apenas se me invitó, eh, acepté esta invitación por varias razones. Una de ellas que es bien sustantiva, digamos. No todas las cosas se resuelven por la vía de una racionalidad y de una cierta lógica que le hace sentido a las cosas. También le hace sentido el vínculo, la relación interprofesional. Sentí que el interés de Gastón se manifestó con mucha calidez para hacernos esta invitación. Seguramente a los cuatro nos tocó esa misma actitud. Y me felicito porque además tengo la oportunidad de felicitar también a Claudio, con el cual hemos trabajado décadas. Hemos sacado la vida, pues Claudio, en esto. Y tenemos una cantidad de años de circo en este tema que nos acerca notablemente. Yo creo que con los años estas cosas se fortalecen y se hacen graníticas. Cuando uno va dándole al tiempo la oportunidad de que el tiempo consolide los conceptos, los principios, los valores que están en juego cuando uno se mete a trabajar en esta temática. Así que yo te felicito, Claudio, por el meritorio reconocimiento que tú has tenido con el Premio Nacional de Derechos Humanos. Y a Dani no lo conocía, Omar tampoco, me han encantado sus ponencias. Aquí hemos estado tirando tesis, pero al mismo tiempo abriendo pregunta tras pregunta y tras preguntas que están ahí y que nos quedan flotando como desafíos para seguir avanzando en el conocer, en el saber, pero con una finalidad praxeológica, ¿no es cierto? Con una finalidad de eh, crear condiciones favorables para producir procesos transformativos en este tema, lo que es tremendamente complejo, como lo han demostrado medio siglo de desarrollo desde el golpe de Estado hasta la fecha. Cuando nosotros hablamos desde salud y desde salud mental, además, a esta temática, indiscutiblemente ponemos en acción este debate de entre ciencia y política. Y eso que es un tema de absoluta naturalidad para otras disciplinas del saber, en nuestro caso de la salud, no es tan fácil, no es tan sencillo. Eh, Tiene que resistir ciertas discrepancias, diferencias, ciertas
tensiones muchas veces muy fuertes que ponen en acción intereses que no siempre son coincidentes. Y cuando nosotros traemos a un diálogo profundo los conocimientos propios de las ciencias de la salud, de las ciencias biomédicas, con las ciencias sociales, las humanidades y además las otras formas del saber que hoy día van legitimando un espacio para compartir también formas de conocimiento de la realidad, eh, eh, nos hemos podido dar cuenta, sobre todo en las últimas décadas, de lo que enriquece la lectura del fenómeno que nos ocupa. Yo voy a hablar del trauma social, del impacto y de los desafíos que genera el trauma social en el contexto de la batalla por los derechos humanos en nuestro país y el rol que tiene el sector salud en esta tarea. Y voy a aprovechar de entrar desde... No, no me da... No me O permite sea, avanzar. Carlos, es que Gastón está compartiendo. Ah, Gastón, te va a tocar ayudarme. Se salió del modo presentación. Espero que me descuenten estos minutitos. Ahora sí, ¿nos pueden confirmar, por favor? Eh, te diría porfiadamente que ahora no. No, No. está pegado en Está, la no, portada. está solo claro, ahí, Ah, y ahora sí. ahora Ah, sí. perfecto. Y voy a entrar a esta temática de la batalla, el dilema, la confrontación ciencia y política desde un terreno que es propio de la salud y de la salud pública, para darle un poco sentido al porqué para este campo del saber es de absoluta trascendencia eh, esta problemática, ¿no? Y traigo a Gonzalo Basile, tal vez algunos de ustedes lo conozcan, es un epidemiólogo colombiano, un hombre muy joven, 40 años, pero que más que epidemiólogo, él es un epistemólogo de la salud y de la salud colectiva. Es un muy buen representante joven de los desarrollos teóricos que actualmente están cursando en el campo de la salud colectiva en América Latina. Y él tiene un texto que no tiene nada que ver con el tema específico del trauma social de las dictaduras. Él habla de un libro que tiene 600 páginas, que son varios autores, pero él tiene los artículos capitales de este texto, que es muy epistemológico, un capítulo que se llama Epidemiología crítica del SARS-CoV-2, del COVID, en América Latina y el Caribe. Y él aprovecha este fenómeno pandémico para ilustrar, digamos, lo que está pasando. Y lo que está pasando, y lo digo muy en concreto, es que hay una crisis del modelo civilizatorio que cursa el mundo moderno a nivel planetario. Esa es la tesis. Y esa tesis es interesante rescatarla porque en los marcos de esa tesis se da esta discusión. No se da fuera de esta tesis. Si no, estaríamos haciendo una separación metafísica entre lo que pasa en salud y lo que pasa, digamos, en el planeta, con los procesos sociales históricos que están cursando. ¿Y qué dice él? El neoliberalismo y la crisis del modelo civilizatorio a nivel global están marcando un profundo campo de reflexión teórica en el campo no solamente de las ciencias sociales, de la economía, en el campo de la salud, en el campo de la sociología, de la antropología, la cultura en general, etcétera, etcétera. Y en esto él repite y se hace eco de autores seguramente por ustedes conocidos también, como Naomi Klein, como Byung-Chul Han, como Mauricio Lazarato, que hace un par de años atrás escribió un libro muy significativo que se llama El capital odia a todo el mundo, que es un libro muy interesante donde él se detiene en este tema. ¿Qué pasa con el desarrollo actual
de esto que llaman necroneoliberalismo, ocupando un concepto de un filósofo camerunés que se llama Achille Mbembe, ¿no? Que señala que el desarrollo del capitalismo tiene que ser independiente de las condiciones sociosanitarias y las condiciones de vida de la humanidad. Aquí lo que importa es garantizar la acumulación del capital como el gran eje de desarrollo de la sociedad moderna. Y eso es lo que está en crisis, y el SARS-CoV-2 es un ejemplo de cómo se ha producido a partir de fenómenos que tienen que ver con este problema de la expansión planetaria de un virus. Se devela el cómo el neoliberalismo maneja, administra el tema de una epidemia. Necroneoliberalismo. Crisis de la salud pública como consecuencia de aquello. En Chile nosotros llevamos más de 20 años cacareando con que hay una crisis de la salud pública. Y eso hoy día no lo discute nadie. Acuérdense ustedes que para el estallido social del año 19 fue uno de los pilares del debate que se generó allí junto a otros grandes temas como la educación, el tema de género, el tema de los pueblos originarios, etcétera, etcétera. Crisis de la salud pública. ¿Por qué? Porque la enfermedad está mercantilizada y la producción en salud, concepto moderno, propio del sistema, nos lleva, ¿no es cierto?, empujándonos febrilmente a la acumulación de ganancias. Principal impacto, siempre desde una dimensión de clase respecto a quienes son los afectados, en el hemisferio sur. Y, por lo tanto, en este contexto, en esta realidad, dice Gonzalo Basile, es necesario repensar el proceso salud, enfermedad, atención. Los modelos actualmente en desarrollo y los paradigmas, que es esencialmente el paradigma biomédico, están obsoletos. No son capaces de responder al mandato de OMS, ¿no es cierto?, de salud para todos el año 2000, y está en una situación de bancarrota. Y se requiere repensar qué modelo es el que nosotros necesitamos para producir un cambio. Hay que trabajar la idea de nuevos paradigmas de salud. Y no pasa nada conmigo, Gastón, y traigo también a Jaime Breil, ¿no es cierto?, otro gran teórico de la salud colectiva ecuatoriano, que escribió este libro, ¿no?, Epidemiología Crítica y la Salud de los Pueblos, por un mandato de la Universidad de Cambridge, hace un año era, otro texto de 600 páginas también, donde está un resumen, que no es tan resumen, porque es una cosa de una extensión inagotable, pero donde él desarrolla y despliega toda su concepción epistemológica sobre lo que es el proceso salud-enfermedad y sobre las condiciones que deben darse para operar construyendo nuevos paradigmas. Y él parte diciendo que es necesario repensar desde un conocimiento dialéctica la complejidad de la salud, considerando la investigación como un movimiento intercultural participativo. Imagínense ustedes lo distante que es este concepto de cómo se concibe la investigación desde una postura eurocéntrica propia del modelo biomédico, ¿no es cierto? Aquí hay una invitación a una dimensión metateórica en el modelo que se está proponiendo. Metateórica quiere decir convidar a distintas epistemologías, distintas teorías a convivir en la construcción colectiva con el intercambio de saberes para avanzar en esta línea de un nuevo modelo, una nueva dimensión. Y los componentes de un salto que tiene componentes ontológicos, epistemológicos y también prácticos, que es la salud colectiva, tiene, primero, la idea de construir un bloque social e intercultural, una nueva subjetividad. Ustedes, todos mis compañeros que me han antecedido, han puesto, algunos diciéndolo y otros sin decirlo, el tema de la subjetividad como gran desafío de la sociedad moderna hoy, que es por las zonas oscuras que tiene
algo que hace muy difícilmente comprensible ciertas actitudes, cierta forma funcional de la sociedad moderna, como por ejemplo que en Chile, a 50 años de un golpe militar terrible, tengamos a todo el mundo votando entre tres candidatos neofascistas, digamos, para las elecciones presidenciales. ¿Cómo se entiende eso? Construir un bloque social e intercultural, decía, desde una dimensión, de una forma distinta de entender la subjetividad, y aquí yo diría, junto con Dani, las subjetividades, porque no es una subjetividad tampoco. Son distintas formas de expresión de la subjetividad. Facilitar la producción científica y tecnológica con una metodología metacrítica, o sea, sin miedo a incorporar elementos que vienen de distintas corrientes del pensamiento más actual hoy día para avanzar en construir nuevas realidades y construir programas participativos. El concepto de participación adquiere una dimensión distinta. Ya. Y el trauma político, después de medio siglo, ya no es lo que fue. Ya no es lo que han pasado 50 años. Nadie puede imaginarse que 50 años no ha cambiado el proceso intrapsíquico y el proceso del psiquismo colectivo a propósito de los efectos de las experiencias traumáticas vividas en dictadura. Ya no es lo mismo, pero al mismo tiempo sigue siendo lo mismo, porque hay en el fondo, a nivel simbólico, a nivel de ciertas claves, una continuidad de lo viejo que se expresa en esto nuevo y que lo conocemos poco. Entonces preguntas, ¿cómo caracterizar el trauma de la dictadura militar como problema de salud pública hoy día? Es pertinente. ¿Qué nuevo desafío pone el Estado en los esfuerzos reparatorios de la salud? ¿Cuál es la medida social de esta reparación? O sea, una problematización del concepto de reparación. Sigamos, Gastón, antes que se me acabe el tiempo. Entonces, la reparación, siendo un problema específico de la salud pública, en alguna medida, porque la reparación tiene otros elementos que le dan integralidad, ¿no es cierto? Tenemos aquí que preguntarnos cosas que están preguntadas por algunos de los compañeros, sobre todo Dani lo pregunta. ¿Por qué se mueren estas personas? ¿Qué está pasando que se están muriendo las generaciones que vivieron las experiencias traumáticas? ¿Cuáles son las causas específicas de muerte? ¿Cuál es el comportamiento, sus tasas de mortalidad y la esperanza de vida al nacer respecto a la población general? ¿Es la misma o están empeorados en sus condiciones de vida? ¿Están más vulnerables o no están más vulnerables que la población general? Por una parte, lo que nos pasa es que la primera generación se está muriendo. Y por otra, el trauma está instalado ya en la segunda y la tercera generaciones. ¿No es cierto? Pensemos en el Holocausto y cómo va avanzando el holocausto después de más de 70 años de ocurrido, digamos, la Segunda Guerra Mundial. Es un proceso que está dinámicamente en pleno desarrollo. Algunas cosas que las voy a señalar corriendo. Algunas expresiones actuales del trauma social. Uno, el cuerpo ofendido. El cuerpo ha sido siempre olvidado porque está muy psicologizada. El trabajo en salud hace el daño. Muy psicologizada. Y de esto venimos despertando recién hace poquito. A mí me tocó encabezar una investigación que es la primera investigación que se hace en Chile y en América Latina dirigida al dolor crónico, musculoesquelético. Y para eso lo investigamos en pacientes que son usuarios del programa PRICE. ¿Y cuál es el resultado de esto, Gastón? Conclusiones, vamos de a una. Ahí lo que se encontró con este tipo de pacientes que son usuarios de nuestro programa PRICE en distintos lugares del país, que la prevalencia de dolor crónico musculoesquelético en la población en estudio, en los usuarios PRICE, es de casi el 70%. O sea, el 70% de quienes nos consultan en PRICE lo hacen sufriendo dolor crónico. Sigamos, me voy a saltar eso. Y hay una prevalencia, esos datos de prevalencia son similares a los que se han encontrado en los poquísimos estudios internacionales que encontramos, que fueron 5, para personas torturadas en Europa, que va entre 66 y 88%. Nosotros estamos con un 69%. Y fíjese usted la tremenda diferencia que hay
frente al 32% de dolor crónico que padece la población general. Algo pasa, que no es explicable puramente desde una visión estrictamente biomédica. Otro estudio que me tocó hacer, todo esto es reciente, en los últimos años, lo hicimos desde la Escuela de Salud Pública. Mortalidad por tortura. Estudiamos todas las personas que han fallecido siendo reconocidas como torturados de presos políticos en Valech, en el informe Valech que está oficializado como reconocido por el Estado. Y aquí se dan dos hechos que me gustaría señalarles. Uno, que se invierte la prevalencia de patologías entre las enfermedades del sistema cardiocirculatorio que producen muerte con los tumores, con el cáncer. Primer estudio en Chile que demuestra que se mueren más de cáncer que de enfermedades circulatorias. Distintos tipos de cánceres y del aparato circulatorio, infarto agudo del miocardio, accidentes vasculares cerebrales. Importantísimo. Primera inversión de la tendencia del perfil epidemiológico de las causas de muerte. Y además hay un 7,3% donde dice causas externas, morbilidad y mortalidad al final del cuadrito, del recuadro rojo. Dice el 7,3% de los pacientes mueren por estas causas. Y esas causas son dos, accidentes y suicidio. Y tanto el suicidio como los tumores fueron las razones que a mí me hicieron estudiar esto. ¿Por qué? Porque los compañeros y las compañeras de las agrupaciones nos decían, tenemos la percepción de que hay mucho cáncer, hay muchas compañeras que se están muriendo de cáncer, hay mucho suicidio, ¿por qué no lo estudian? Y lo estudiamos, y esto nos arrojó datos importantísimos de una corporalidad sufriente. Sigamos, Gastón, a ver si me alcanza el tiempo. En la salud mental, ¿qué pasa? ¿Cómo está la morbilidad psiquiátrica? Alta prevalencia, recurrencia, comorbilidades, cronicidad, una evolución compleja además y refractariedad sintomática. El que entra al programa Prime no sale más, porque están capturados con patologías complejas en su evolución y que recaen a cada rato. Entonces tenemos ahí una forma de institucionalización psiquiátrica desde equipos que buscan todo lo contrario, digamos, liberar al sujeto, autonomizarlo, liberarlo de su padecimiento para que puedan tener condiciones favorables para recuperar su libertad, su independencia, su autonomía frente a la vida. Sobre demanda asistencial, riesgo de biomedicalización, vamos metiendo fármacos, psicofármacos, y lo hacemos también los equipos que decimos que no somos biomédicos, que somos socio-psicobiológicos, que no somos biomédicos, que nos oponemos al modelo médico hegemónico, intentando hacer una práctica distinta. Sigamos. El duelo, los procesos de duelo. ¿Qué pasa con los duelos actualmente? El duelo es un acontecimiento histórico que compromete al individuo, pero no solamente al individuo. Primero, hay una multiplicidad de pérdidas asociadas a la pérdida del ser querido. No es puramente, en este caso, de pérdidas de seres queridos en contexto de terrorismo de Estado, lo que ha ocurrido. Han ocurrido una serie de otras pérdidas materiales, espirituales, psicológicas, emocionales, afectivas, vinculares, etcétera, etcétera. Por otro lado, hay una irradiación de este proceso de duelo, una irradiación también prolongada, también compleja, que hace de que la posvención, ya no la prevención, sino que la posvención del suicidio sea muy complejo. ¿Por qué? Porque está contaminado la familia directa, está contaminada la familia extensa, está contaminada la comunidad y también la sociedad, porque el suicidio y las pérdidas producen un impacto importante, afectando formas de la subjetividad. Volvemos a este tema. Por cualquiera de estos canales vamos a volver al tema de la subjetividad, de la que sabemos poco y que la estudiamos poco. Y en tercer lugar, hay obstáculos permanentes al procesamiento colectivo de las pérdidas, el contexto social y político, la impunidad, la retraumatización, el daño transgeneracional, el negacionismo, etcétera, etcétera. Sigamos, Gastón. Otro elemento más, las retraumatizaciones.
pesan las condiciones contextuales. El estallido social ha sido un momento en que cualquiera sea la interpretación sociológica, antropológica, cultural, ideológica que le queramos dar a ese evento, ha operado como un componente retraumatizante gravísimo, porque ha reproducido en un nivel no solamente simbólico, sino que en un nivel concreto, práctica, experiencias ya vividas por la sociedad, aun cuando el sujeto que ha tomado conocimiento, que ha estado vinculado al estallido social, no haya tenido experiencias previas. Pero la carga simbólica que viene viajando generacionalmente está, y eso reactiva y eso produce vulnerabilidades importantes. Las políticas públicas y los procesos de reparación integral que son insuficientes. Son insuficientes, y en eso tengo un par de textos escritos recientemente en la publicación de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, donde me meto un poquitito más a fondo en eso, pero no me alcanza el tiempo para eso. Todos los temas asociados a verdad, justicia, impunidad, memoria, que también aquí los mencionó. Fíjese usted, el deterioro progresivo de las condiciones materiales de vida y la prolongación del sufrimiento de por vida ha llevado a gran cantidad de nuestros consultantes PRICE a buscar reparación con el Estado, reparación por demandas civiles. Y saben ustedes que hasta hace 2 meses la lista de espera que hay en todos los equipos PRICE de Chile para tener acceso a que el equipo PRICE los evalúe y emita un informe de daños es de 1886 usuarios. La mayoría, lolos como yo. La mayoría, personas de la tercera edad, mirando ya el borde del precipicio. Y esto es un déficit de políticas públicas tremenda. Y el informe se va a evacuar en un par de años y después vienen 3, 4 años más de procesos judiciales y el que tiene 80 años o no, salvo que a los 86 años, como lo ha hecho nuestro querido amigo Claudio, se mantengan vitales como él nos ha demostrado hoy día que está y pueda dar esa batalla. Pero la inmensa mayoría no, se muere. También se mueren aquí, como se mueren por otras causas en las listas de espera por patologías más generales. Bueno, voy a seguir avanzando, voy a saltarme algunas cosas para terminar. Y está el daño transgeneracional, que es un fenómeno nuevo, poco estudiado, y que nosotros en los equipos PRICE tenemos una carga de conocimiento a esta realidad inmensa. Nosotros tenemos más de 800.000 usuarios en programa PRICE. Pero sabemos poco de esto porque no lo hemos estudiado. ¿Y por qué no lo estudiamos? Porque no hay recursos para hacerlo. ¿Y por qué no hay recursos para hacerlo? Porque los datos de proveer financiamiento para que los equipos PRICE se robustezcan, se capaciten y crezcan, no están. No están. Entonces, tenemos políticas públicas insuficientes para atender el daño transgeneracional y tenemos además el despilfarro de toda una posibilidad ganada en conocimiento y en conocimiento práctico para idear nuevas formas de atención, digamos, a una problemática como esta que también incide en la subjetividad social. ¿Sigo? Bueno, ahí te estos 2 minutitos y termino, Gastón. Aquí hay un tema a discusión que yo lo traje para problematizarlo, para que podamos discutirlo entre todos, que también algunos de ustedes lo tocó. El concepto de víctima. Todas las políticas de reparación están muy restringidas al campo de la víctima, pero entendida la víctima como una víctima que tiene un daño en su salud. Por lo tanto, los esfuerzos de recuperación y de reparación de la víctima están medicalizados. Y ese es un tema complejo porque produce también ciertas identidades a propósito de la reparación y que son muy complicadas de manejar. Aquí hay un modelo biomédico que comanda estos aspectos, que reproducen lo patológico como el discurso a través del cual se hacen narrativas de sufrimiento y se patologizan estos sufrimientos
y los desafíos de la reparación. Y llevan a las personas a reconocerse ellos mismos, a reconocerse por sí mismos y ante sí, como dice Byung-Chul Han en su libro de psicopolítica, a reconocerse ellos como víctimas en estos términos que terminan siendo de alguna manera alienantes en la medida que se mutilan otros aspectos complementarios de los procesos de reparación. ¿Qué dice Bolaños y Quintero al respecto? Que es lo que yo les quería transmitir, que yo comparto 100%. Tiene que haber una función transformadora y emancipatoria de la reparación integral, la búsqueda incesante de la justicia y la igualdad. Que sirva el daño, que sirva el sufrimiento, que sirva la necesidad de reparar para hacer también una toma de conciencia del sujeto, ya no como un sujeto individual solamente, sino como un sujeto social y colectivo que tiene capacidad para tener eh, eh, estrategias de acción frente a la realidad que le toca enfrentar y sentirse protagonista de procesos emancipatorios que le permitan mirar esta reparación de una forma distinta, que ligue el proceso específico de la reparación con la realidad global que se vive en nuestro país, pero como le señalé al inicio de esta exposición, que se vive a nivel planetario. Porque aquí la pregunta es aquí, ¿podrá llegarse a una meta de reparación exitosa en un contexto del necro-neoliberalismo de Achille Mbembe? ¿Y se podrá llegar a esta reparación sin que el mundo cambie? Yo lo veo, por lo menos, de la más alta complejidad. Dame la última, Gastón. De manera tal que el sujeto tiene dos opciones, y ahí estamos atrapados. Uno, como víctima individual. ¿Qué hay en este nivel? La primacía de la individualidad, la primacía del sujeto enfermo y el modelo biomédico, la primacía de programas de salud, para lograr con ellos una fantasía de una reparación integral que puede someterla a uno a crítica profunda. Y como contracara, que es la tarea que se propone la salud colectiva y la salud mental colectiva, en el fondo está detrás aquí la epidemiología social crítica latinoamericana, que desde los años 70, 40 años antes que la OMS elaborara su tesis sobre las determinantes sociales en salud, que es la construcción de un actor social significativo. Y donde, ¿qué primacía hay acá? Ya no es la primacía del individuo, es la primacía de lo colectivo, la primacía de las bases sociohistóricas, jurídicas y políticas de nuestro patos, que es el motivo de nuestra preocupación como equipo de salud. Y en salud, el trauma entendido como hecho social total, indivisible. Y este concepto lo he recuperado de Eduardo Menéndez, de Juan Zamaja, tremendos antropólogos y epistemólogos, sobre todo Juan Zamaja argentino, también los dos son argentinos, que falleció hace unos pocos años atrás, y que elabora esta idea de que el trauma no es susceptible de descuartizarlo y desvincularlo. El acontecimiento es un hecho social en sí porque adquiere sentido pleno como un acontecimiento que está inserto absolutamente en el campo de las relaciones sociales. Y sobre eso podríamos hablar mucho, qué quiere decir las relaciones sociales, pero lo dejo anunciado. Ciudadanía, resistencia, transformación, emancipación y salud colectiva. ¿Para qué? Para una reparación integral, pero en un contexto de nuevas relaciones sociales, distintas a las que están vigentes hegemónicamente en la sociedad chilena actual, capitalista, neocolonial, eurocentrada y todos los epítetos que quisieran ustedes agregar. Discúlpenme porque ni miré el reloj. Muchas gracias, Gastón, y para todos ustedes por la paciencia. No, muchas gracias a usted, mi estimado. Yo no quise molestarlo, estaba escuchando muy atentamente su presentación, ayudándole ahí como pude
a pasar las diapositivas. Muy interesante porque sin duda alguna, yo creo que de una forma u otra aterriza todo lo conversado en esta tarde. Es una vértebra que tenemos que tener siempre en la retina. Eh, Porque finalmente cuando uno habla de historia, derechos humanos, memoria, sin duda alguna llega a un tema muy importante que podemos ver también desde la salud, ¿ya? Desde la salud mental, pero también desde la salud biológica. Y quizás también aquí, ¿cierto? El profesor Monsalve y también ¿sabes? Rafael, Omar Sagredo nos pueden ayudar porque muchas veces cuando uno habla desde la historia, ve la historia como algo como rígido, como estático, casi como un fósil. Y a veces es muy complejo, ¿cierto? Poder luego entrecruzarlo o ponerlo en diálogo con temáticas vivas, ¿ya? Porque, por ejemplo, usted menciona algo muy importante, que muchas veces carecemos de estudios profundos respecto a cómo la historia moldea la sociedad y a la misma, a la inversa, ¿cierto? Cómo la sociedad luego va configurando una cierta historia que luego se traduce en una historiografía. Porque la historia, digamos, que nos presentan los libros, se da en un marco, en un contexto, que está moldeado justamente por la salud también de las personas. Eh, y aquí hay un hecho muy importante, y con esto quizás que quisiera abrir la conversación en honor al tiempo, pero la pregunta va para todos en realidad. A la parte de agradecerles claramente la participación de todos ustedes acá el día de hoy, es como, uno, es como cómo estamos como sociedad hoy en día, eh, preparados o no para enfrentar desafíos eh, sociohistóricos, políticos, culturales, que establecen constantemente una sociedad polarizada. ¿Ya? Estamos hablando de una historia que por lo general se nos presenta como dicotómica, ya lo hablamos un momento atrás también con la exposición de Omar. Están las víctimas y los victimarios, ¿ya? Los buenos o los malos. Desde la antropología y los pueblos originarios también está este antropólogo Charles Hale que habla del indio bueno y el indio insurrecto. Este pensamiento dicotómico, digamos, que nos han presentado a nivel histórico, eh, digamos, sí, los grandes poderes, digamos, desde la educación también, viéndolo como un dispositivo de poder. ¿Cómo ven, digamos, o cómo creen ustedes de la experiencia, desde las distintas perspectivas, distintas veredas, que podemos establecer justamente un diálogo social garante de la no repetición en el contexto de los derechos humanos, pero por sobre todo un contexto social que extrapole los polos, valga la redundancia? Que salgamos de esta dicotomía entre polos, entre izquierda y derecha, por ejemplo. ¿Es posible, creen ustedes, desde sus distintas experiencias? Dejo la palabra. Gastón, Sí, señor. sí, yo por compromisos personales tengo que retirarme a las 9, pero, pero quisiera hacer un par de comentarios a propósito de las exposiciones de los colegas y algo de lo que tú también comentaste, que me parece importante. Voy a enumerar algunas cuestiones. Sí, efectivamente, yo pienso que nos tenemos que hacer cargo de las subjetividades, como decía don Carlos, de una manera muy, muy pertinente. Pero en los últimos años, en el último tiempo, se ha agregado otro elemento que también, desde la historia me refiero, desde la disciplina histórica, que es el estudio de las emociones también. Y a mí me parece que deberíamos, y lo digo ahora, voy a ampliar, digamos, el rango, deberíamos en un diálogo con otras disciplinas entrar en un trabajo interdisciplinario, transdisciplinario, ¿cierto? Abordar no solo el tema de las subjetividades, sino también el valor de las emociones. Ese es un primer elemento que me parece interesante. Segundo, que necesitamos, y lo digo así, necesitamos indagaciones, investigaciones y estudios en los espacios subnacionales. Y cuando me refiero a los espacios subnacionales, ¿qué acontece con estos temas fuera
de la capital, fuera de Santiago, fuera del epicentro de Chile, digamos. O sea, ¿qué está pasando en el norte? ¿Qué pasa en el sur? ¿Qué pasa en otras comunidades? Me parece que ahí también hay un tercer elemento, o un segundo elemento. Tercero, el tema de la polarización, abro comillas. Yo vengo insistiendo hace un tiempo que no sé hasta qué punto existe esa polarización. Yo pienso que lo que existe en la sociedad chilena es que lamentablemente no se nos ha enseñado, no se nos enseñó el, la importancia de debatir, la importancia de disentir, la importancia de no estar de acuerdo. En otras palabras, el disentir, el discrepar, el debatir no implica que estemos polarizados y menos implica que yo vea al otro como un enemigo. Yo puedo ver al otro como un adversario, que significa que yo le reconozco derechos, que trato de persuadirlo, convencerlo por medio de argumentos, de ideas, pero no lo veo como un enemigo al cual tengo que poco menos imponer mi punto de vista, y si no quiere escuchar mi punto de vista, ojalá hacerlo desaparecer o eliminarlo. Entonces, yo insisto que después de los 90 en esta eterna muchas veces transición, hemos perdido y perdimos el valor del diálogo, de discrepar. Y eso tiene que ver con un elemento más de fondo que es la importancia que tiene la política en la vida cotidiana nuestra. Cuando hablo de política, no estoy hablando de partidos políticos. Estoy y entiendo la política como la forma del pensar y del hacer colectivo. Y eso en Chile, en los últimos años, lamentablemente se perdió, se perdió. Y yo espero que lo podamos recuperar, ¿no es cierto?, a través de distintos espacios, como por ejemplo este. Perfecto, muchas gracias, mi estimado, y también se entiende, ¿cierto?, las razones del tiempo por las cuales tiene que dejarnos. Yo no sé si agradezco la participación de todas maneras, claramente. Algunos de los otros panelistas quisiera agregar algo, en honor al tiempo, ya es una hora bastante avanzada, así que no sé si alguien tiene que decir algo más. Claramente que lo importante es que esta instancia se pueda seguir repitiendo. Yo creo también, comparto lo mismo. Don Carlos, don Claudio, quizás quisieran agregar algo más. No, solamente también me tengo que retirar y creo que estamos terminando y agradecer esta ocasión que ha sido de muy buen nivel, pero yo quería volver a señalar que hoy día estamos conmemorando el Día de la Declaración Universal de Derechos Humanos y hoy día el Instituto Nacional de Derechos Humanos hizo entrega del informe correspondiente a este año con los desafíos para el futuro, yo creo que ver. Y ahí me salta muy claramente lo que decía yo del comienzo, en nuestros primeros tiempos y tiempos también de Carlos, ¿verdad? Que luchábamos por la vida, por la dignidad, y hoy día, gracias a Dios, este abanico de la Declaración Universal de Derechos Humanos, estamos hablando de muchos otros derechos y muchos otros campos que antes no hablábamos, de niñas, niños y adolescentes, de la diversidad sexual, de los derechos en el trabajo, de las migraciones, de los adultos mayores, de los cuidadores, de la libertad de prensa, de una nueva, el aprovechamiento y los peligros de la nueva tecnología con los derechos de la sociedad y de las personas. Entonces yo creo que eh, a- tenemos gran tarea, y hay gran tarea, digamos, para las generaciones que vienen. Como bien decía Carlos, no ya tanto para nuestra generación, que estamos de salida, ¿verdad? Pero creo que es bueno recalcar eso y estos aportes, estos estudios hechos creo que son enriquecedores y van marcando senderos, van marcando más que senderos, digamos, líneas, vigas
para seguir construyendo toda una sociedad, como decía, colectiva, con una visión y con una vivencia de los derechos humanos. Que los derechos humanos no queden en unos protocolos, convenios internacionales, sino que bajen a la sociedad, al quehacer diario y a toda la vivencia en el trabajo, en el diario vivir de cada uno de nosotros. Y muchas gracias y te felicito por esta realmente muy buena evento que nos ha sido de muy buen nivel, no por mi parte, sino de los otros participantes. Muchas gracias, Claudio. Doctor Madariaga, una última palabra, intervención. Comentarles, claro, que como les decía, también esto va a estar grabado, lo vamos a compartirlo por el canal de YouTube del proyecto Diálogos Sociales y también vamos a ir compartiéndolo con la comunidad en general. Profesor Madariaga, por favor, para cerrar. Muy cortito, Gastón, y discúlpame que vuelva a meter la cuchara, pero quiero traspasar una experiencia humana que me impactó mucho, me abrió mucho los ojos para interrogantes que han salido de algunos de los compañeros que han expuesto acá y que yo las he tenido también. ¿Cómo se explica la sin razón de la razón, ¿no? De tener a 2/3 de Chile puesto en la parada que está frente a la realidad que los afecta? El otro día me tocó, junto con un grupo de veintitantos médicos, ser reconocidos por el Colegio Médico por el rol que jugamos ahí en dictadura. Comprenderá entonces que éramos puros lolos los que estábamos ahí, pero al final de ese acto, y eso es lo que quiero transmitirle porque es de mucha riqueza lo que pasó ahí, un amigo que estaba sentado a mi lado, psiquiatra también, pide permiso para ir a hablar, estando ya la Mónica González, que era la que estaba dirigiendo el acto, lo estaba cerrando y dice, quiero hablar un minutito. Y él dice lo siguiente, yo estaba atendiendo, a lo mejor esto lo sabe, lo conoce Claudio, ¿no? Yo estaba atendiendo al cardenal como psiquiatra. Y le decía, porque estaba muy alicaído, muy afectado, muy deprimido, y yo le decía, cardenal, tire para arriba, si esto va a salir, vamos a salir a flote, ya estos malos tiempos van a pasar, tenga confianza, tenga fe en que todo... Pero ¿qué me estás pidiendo tú? Dice que le dijo el cardenal. ¿Qué me estás pidiendo? ¿En qué país estás viviendo? Le dijo. Mira, le dijo, te voy a decir algo. Lo que pasó en Chile, eh, eh, lo más malo de lo que pasó en Chile no es que hayan desaparecido personas, tampoco es que hayan ejecutado personas, tampoco es que hayan torturado personas. ¿Sabes lo más malo que ha pasado en Chile? Es que aquí se ha cometido un homicidio axiológico. El terrorismo Estado liquidó las conciencias de nuestro pueblo. Y eso, le dijo, va a demorar décadas en superarse. Fíjese usted, 50 años atrás, 40 años atrás, no sé cuántos años atrás exactamente fue, pero él hace un anuncio de una cuestión clave para entender lo que pasa, porque aquí hay un nivel, hay un plano del daño que es constitutivo de la totalidad del ser, del sujeto afectado, y del ser entendido no solamente como ser individual, sino como ser social. Y eso yo creo que le da mucho valor al hecho que tenemos que entender que la tarea reparatoria de reconstrucción de una sociedad que esté asentada en valores distintos, en otros principios, es una tarea de largo aliento, difícil y compleja, y que si nos seguimos demorando, más vamos a tener un país miserable en muchos aspectos. Eso quería aportarte, Gastón, y dar las gracias nuevamente por la invitación. Fue muy interesante las ponencias de los colegas. Bueno, muchas gracias a ustedes, don Carlos Madariaga, don Claudio González, Dani Monsalves y Omar Sagredo estuvieron hoy con nosotros acá en el proyecto de Diálogos Australes. Hoy, el miércoles 10 de diciembre de 2025, en este Día Internacional de los Derechos Humanos. Abrazos a todos, que tengan buen resto de día y hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias.